bendecidos con toda bendición. Qué gusto y qué placer tenerlos ustedes delante de estas cámaras nuevamente aquí para transmitirle el sentir apostólico en un mundo de tantas religiones y tanta confusión y tanta diversidad de opiniones. Existe una voz apostólica para nuestro pueblo latinoamericano. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿eh? Para que tus dudas sean despejadas y para que no estés pues titubeando entre diferentes aguas donde en verdad no te conducen a nada. Para tú poder despertar a la vida de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, hace falta un apostolado que te lleve a lo que está escrito para que tú puedas reinar en vida. Y para mí es un honor estar aquí para transmitirle el sentir apostólico del tema que vamos a estar hablando, que está bastante caliente por el internet y están despertando a la gente, sobre Cristo y su venida. Cristo y su venida. Pastor. Oye, bendecido, Pastor Iván. Pues eso es algo que hemos venido hablando en otros temas anteriores y es muy necesario entender que la iglesia no puede tener diversidad de opiniones. Es una sola opinión, la opinión de Dios. Claro, hemos entrado hay veces en diversidad de opiniones cuando dice Evangelio según Mateo, Evangelio según San Lucas, Evangelio según Juan, Evangelio según. Entonces ese según pues te da el pie, te da como rienda suelta a pensar que tú tienes... Para hacerlo según tú. Según tú o según tu opinión. Exacto. Y fíjate que Pablo, cuando a él le tocó pues presentar su evangelio, él no dijo evangelio según Pablo, sino dijo el evangelio que había estado oculto desde siglos y edades, que a mí me fue revelado, y este es el evangelio de Jesucristo. Esto no es mi opinión, es la opinión de Jesucristo. El evangelio que yo recibí, dijo. Exacto. Por lo tanto, el evangelio que nosotros venimos a presentarle ahora no es de hombre alguno, ni es según opiniones, sino es según una apariencia diáfana. Es que Jesucristo mismo. No podemos decir, bueno, esta es nuestra opinión, hermano, y vamos a respetar las opiniones de cada cual. Yo respeto tu opinión, tú respetas la mía. Eso aquí no puede existir, porque alguna vez que empecemos a respetar opiniones, pues entonces estamos respetando albedríos. Y la palabra es clara y bien explícita, donde el albedrío es una falta de respeto a Dios. Aquí Dios no te dio ningún albedrío para que tú decidas, ni tú pongas, ni quites, ni añades, ni te inventes, sino Pablo dijo, el evangelio que había estado oculto desde siglos y edades, que a mí me fue revelado, eso es lo que yo les vengo a presentar. Exacto. Y eso hay que estar claro. Y Pablo dice, pastor, que lo que yo les predico no proviene de sabiduría humana. Exacto. Que en verdad las religiones, todas las religiones, si tú las analizas, todas están basadas en una interpretación humana. Un intelecto personal. Inclusive tú nunca ves, o pocas veces, yo solo lo puedo contar con la palma de mi mano, alguien que diga el evangelio revelado del apóstol Pablo. Exacto. Eso ni se dice hoy en día. No se dice. Todo pastor, todo ministro, todo supuesto maestro, o como yo he escuchado, el maestro en divinidades. ¿De dónde sale eso? Yo no sé de dónde salió eso. Son títulos que se han buscado a ellos mismos. Maestro en divinidades. Sí. Pero bueno. Se inventan nombres. Sí, se inventan títulos y nombres y se hacen maestros. Se hacen llamar maestros a ellos mismos. El asunto es que lo que queremos aclarar es que tú, maestro que nos escucha, tú, pastor que nos está prestando atención, ministro, apóstol, creyente, debemos exhortarnos unos a otros para llegar a un acuerdo cristiano, un acuerdo apostólico, porque escrito. Lo que nosotros estamos presentando no es nuestro apostolado, sino es el apostolado de Cristo. Cuando nosotros decimos el carácter apostólico o según el sentir apostólico, no es nada que provenga de nosotros mismos, sino el apóstol Pablo dice que había una sabiduría predestinada que nos fue reservada para nosotros en estos tiempos. Por lo tanto, para poder estar en esa sabiduría predestinada hay que ir al apostolado de Cristo. Él es el apóstol de nuestra profesión.
si nosotros trabajamos para Cristo, pues tenemos una profesión la cual debemos ejercitar, exacto, que es una vocación, algo que Él nos ha dado a hacer, y es seguir lo que Él nos indica. Y no es suficiente querer decir, yo quiero servir a Dios, qué bueno sería ser un pastor. Eso no es suficiente. Si tú realmente sientes un llamado legítimo de Dios, tienes una responsabilidad de transmitir exactamente lo que Él dice. No lo que yo quiero, que ahora vamos a reunir a los niños y todo eso es muy bonito, muchos eventos que hacen en la iglesia, hoy todos nos vamos a vestir de rojo, hoy todos nos vamos a vestir de blanco en algunas iglesias. De verde, para parecernos al precio verde. Pero ¿qué es lo que están predicando? Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el tema de mucha polémica sobre la venida de Cristo. Y no sé, muchos han dicho que Cristo ya vino. Y es verdad, porque vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero la Biblia también habla de una venida de nuestro corazón, que ya ocurrió, pero también habla de la venida, la segunda venida de Cristo. Y nuestro pastor José Ángel Cano vamos a estar elaborando un poquito más sobre eso. Sí, hemos buscado unas evidencias, ¿ves? Porque cuando hay algo así, pues, bueno, a mí eso me preocupó cuando yo escuché, oye, ¿te enteraste que no, ya Cristo vino? ¿Cómo? Que Cristo vino, entonces, ¿y dónde estoy yo? ¿Me quedé? Pues entonces no soy hijo, me quedé, porque eso ya trae una ocupación, una preocupación. Y entonces pues hay que investigar diligentemente, como dijo Lucas, el discípulo de Pablo, que investigó diligentemente para poner en orden la historia de las cosas como acontecieron. Pues eso es lo que nos toca a nosotros también hacer. Y entonces viendo diligentemente, pues efectivamente el Dios desde el viejo pacto, allá en Jeremías y en Ezequiel, Él habló y dijo que Él mismo vendría a salvar a sus ovejas. Dijo, yo mismo iré y salvaré a mis ovejas, yo mismo iré y reconoceré a mis ovejas. Así que ya ahí está la promesa de una venida. Ahora, esa venida era la venida de Dios manifestándose en carne, como dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pues ahí se cumple lo que está escrito en Ezequiel 34:11, cuando dice, yo mismo iré. Él no dijo que iba a enviar al Hijo, sino yo mismo iré y os salvaré. Entonces todos sabemos que el que nos salvó en la cruz pues es Jesucristo. Para el que todavía tenga alguna tú sabes, intranquilidad pensando que si Jesucristo es Dios o no, pues ahí ese versículo te lo puede aclarar. Y entonces después vemos cuando ya este Mesías, que era la promesa, la profecía, aparece, pues aparece en Jerusalén, nacido de una virgen, tal y como la profecía se cumple. Estaba anunciando, un niño nos será nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Es decir que ese Dios que hablaba en el viejo pacto, bajo el nombre de Jehová, ese nombre se manifiesta en el nombre de Jesucristo, que traducido quiere decir, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que por lo tanto, ya vemos una venida. Esa es la primera venida. Exacto, ¿no? Que fue profetizada y cumplida. La primera aparición física. La primera aparición física de nuestro Dios en un ministerio terrenal, donde Él viene a quitar todo eso que estaba ya, que iba a ser abolido para establecer un nuevo pacto. Y entonces vemos que pasamos a la cruz, a los eventos de la cruz, Pastor Iván. Y entonces allí Él hizo unas promesas antes de ir a la cruz. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y no os dejaré jamás. Y entonces ahora Pablo dice, el que se ha unido al Espíritu del Señor, un mismo espíritu es con Él. Es decir que ya, ahora lo que el mismo Jesús profetiza, que vendría, eso es otra venida, que vendría a nosotros y haría morada en nosotros, pues eso también se cumple con la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que vino a nuestro corazón. Vino a nuestros corazones, vino a nuestro espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Exacto. Pablo el apóstol pues explica esto un poco más y tenemos los versículos para darte la evidencia. Pero ahí no termina, ¿no? Sí, lo que te estamos dando es un bosquejo, una introducción para que puedas darle entendimiento a estos versículos que después van a ser nombrados. Es decir, que ya esa es otra venida. Viene a tu corazón después que Él parte del cuerpo, que ya va a su lugar de origen, a su deidad, pues esa deidad ahora, dice el apóstol Pablo, que
en Él habita, en Él, en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, que toda esa deidad vino a morar en tu vida y está en tu vida, aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea, aunque tú no lo sientas. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Exacto. Lo confirma. Es decir, que esa deidad está en ti, porque hay veces que estamos bajo tribulaciones, aflicciones, llanto, cosas que nos pasan, nos acontecen en este cuerpo terrenal, y hay veces que estamos angustiados, falta de, no tenemos finanzas, no tenemos lo que queremos, no logramos lo que queremos, vemos que las promesas como que no las alcanzamos, pero la deidad está en ti. Y entonces la deidad dice que tiene unas obras preparadas de antemano que ellas te van a alcanzar, sino simplemente lo que hay que ser paciente, seguir trabajando, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque a su tiempo, si no desmayamos, segaremos, si no desmayamos, segaremos. Así que esa deidad está en ti, el Espíritu Santo está en ti, son una promesa de su venida que no la podemos obviar, sino que eso se cumplió, eso está en ti. ¿Y qué hacemos con el tren de pensamiento de muchos? Yo veo muchos que dicen que Jesucristo ya vino, y bueno, en nuestro corazón estamos de acuerdo, vino en nuestro corazón, pero la Biblia habla también de una segunda venida física, ¿no, pastor? Bueno, ya eso sería, sí, sería una tercera venida, porque primeramente es la venida, su aparición física, cuando Él dijo, vendré y haré morada en vosotros. Eso es en el Espíritu, pero cuando Él dijo, yo mismo iré a buscaros, yo mismo salvaré, pues Dios ahí estaba prometiendo que se iba a manifestar físicamente, que fue en el cuerpo de Jesús. Es decir, ahora, Él dice, podemos ir enumerando, la primera aparición cuando Él aparece, la segunda venida cuando Él viene a tu corazón, cuando dijo, no os dejaré huérfanos, vendré. Vendré es una venida, porque es un ir, es un estar, exacto, es hacer una aparición en tu vida, es una unión que tuvo Él contigo en el Espíritu. Él te presentó juntamente con Él en los lugares celestiales y te sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, conforme a Efesios 2:8 y 2:6 en adelante. Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Eso tú ahí no tomaste parte. O sea, las apariciones físicas, las venidas del Señor tienen varios aspectos. Sí, tienen varios aspectos, porque uno no podemos decir, bueno, ya vino y se acabó. No, porque ahora Él anunció, Él mismo anunció. Allá en Mateo capítulo 24 podemos ver, y esto me gustaría que le diéramos lectura para poder entrar ya a traer unas evidencias que son contundentes. Porque ahora a Él le están preguntando, maestro, dinos cómo será el fin del siglo y cómo serán estas cosas. Eso era sus discípulos. Eso de que ya han venido muchos Cristos, eso ya ha acontecido en varias ocasiones. Este último que salió hace poco, que fue nuestro maestro por un buen tiempo, yo le otorgo un gran respeto por sus enseñanzas en su primera etapa, pues él también terminó diciendo que él era el Cristo de estos tiempos. Pero así se han manifestado otros Cristos, porque Jesús en aquellos días dijo que no vendría uno solo, que vendrían muchos. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por eso es que hay personas que dicen, sí, ya Él vino, eso fue cuando la destrucción del templo de Jerusalén, que los muros, que en el año 70, y mira, eso es muy liviano para hacer la verdadera venida, porque aquí el mismo Jesús está diciendo, todas estas cosas es necesario que acontezca, que se caiga el muro, que piedra sobre piedra, porque en el versículo 1 lo está diciendo, ahí en 24:1 de Mateo, donde dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió Él y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Es decir que, pero aún así dijo, pero aún pasando todo esto, no es el fin. Esto, los preteristas, lo que dicen que ya Cristo vino y que ya no vuelve más. Exacto. Aparte que anulan el evangelio completo, utilizan este capítulo porque Jesús dice que esta generación pasará antes que todo esto acontezca. Entonces, claro. Entonces Jesús estaba hablando primeramente bajo la ley,
El problema es que cuando se tergiversa versículo y no se va al apóstol Pablo, tú tienes que ir al apóstol Pablo. Ahí, para el apóstol Pablo es el regulador. El apóstol Pablo es la mente de Cristo en la tierra. Jesús de Nazaret vino como un hombre judío para cumplir la ley. Esa fue su función. Él no vino a revelar el evangelio. Quitarlo primero. Él vino, habló en parábolas y dijo, hasta que no llegue Pablo no van a entender estas parábolas tampoco. Exacto. Y entonces pasaron siglos, décadas de personas, hasta el día de hoy, van a la letra roja. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Palabras de Jesús. Entonces Jesús lo que te hizo fue que te prendió por astucia, porque Dios, donde Él reveló sobre su venida y sobre su evangelio fue al apóstol Pablo. Entonces si tú vas a las letras de él sin ir al apóstol Pablo primero, no vas a entender nada de lo que él dijo ahí. Sí, te confundes. Te confundes, porque él mismo dijo, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero si se las digo no la van a poder sobrellevar. Entonces él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, él te va a aclarar. Ahora, cuando tú entiendes a Pablo, pastor, ahora vamos a donde Jesús y lo entendemos mucho con más claridad, ¿no? Porque él mismo dijo, porque no hablará por sí mismo, sino hablará todo lo que de mí oyere. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 26, versículo 17 en adelante, cuando Jesús le dice a Pablo, y las veces en que me apareceré a ti. Es decir que Cristo, después de su partida, después de su ascensión, estuvo ciertas apariciones con Pablo, explicándole todo el evangelio, porque ¿de dónde se iba a sacar Pablo? Que habíamos sido santificados, predestinados, elegidos, salvos para siempre, pasados de muerte a vida, santificados con una sola ofrenda, perfectos con una sola ofrenda. ¿De dónde Pablo se iba a sacar toda esa? Porque es una revelación demasiado grande para que sea inventada por un hombre. Exacto. Por eso es que lo titulaban de loco, porque decían, este hombre está loco, ¿cómo estas cosas van a ser posibles? Porque Pablo terminó diciendo, para el hombre natural, esto es locura. Pero para el hombre espiritual esto es poder de Dios. Y entonces, pues, pastor, cuando habla, o sea que todavía estamos esperando una venida del Señor. Estamos esperando una venida y esa venida está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Pues le podemos empezar a rastrear su aparición. Porque ya hemos hablado de dos venidas. Primeramente la venida física de nuestro Dios cuando dijo, iré y me manifestaré. Y cuando la profecía dijo, un niño no será nacido. Es decir, que ahí hubo una aparición, una venida. En Belén. Exacto. Después vino la otra venida, que es la venida del Espíritu Santo a tu vida, que fue lo que Él prometió. Okay. Vendré a vosotros. Exacto. Y no os dejaré jamás y estaré con vosotros para siempre. Y nada ni nada os podrá apartar de mí. Somos el templo del Espíritu Santo. Exacto. Y somos el templo del Espíritu Santo. Para siempre. Ahí hay otra venida. Ahora Él habla de otra venida más. Que inclusive hasta en el mismo libro de Mateo, aquí Él mismo, ya no Pablo solamente, Él mismo, aquí está hablando cuando le preguntaron, bueno, ¿y cómo serán estas cosas? Y entonces Él dijo, en el versículo 30, en Mateo capítulo 24, versículo 30, dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de la higuera a aprender la parábola. Es decir, que Él anunció esto. Ahora, ¿quién nos aclara este versículo de Mateo 24, 30 y 31? Nadie que sea honesto puede decir que ha visto al Hijo del Hombre viniendo con poder en gran gloria recogiendo los escogidos. Exacto. Porque aquí yo soy un escogido, aquí estoy. Y yo también, aquí estoy. Si tú eres un escogido, ahí estás también, en la misma espera. Ahora, quien nos aclara esto, ya viene siendo ¿quién? El apóstol Pablo. Cuando allá en el libro, bueno, primeramente, que lo que teníamos como escritura central, ¿verdad? Ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Oh, sí, eso. Que hay un orden. Primera carta de los Corintios 15 es un capítulo poderoso para que estudien los mal ubicados en la avenida. Exacto. Para no llamarlo otra cosa. Que están desorientados, uno se tiene que orientar. Mal ubicado. Un escogido, un ministro de Dios mal ubicado, y es bueno que te ubiques. Y 1 Corintios 15 debe ser tu estudio bíblico todos los días. Central. Ahí él está diciendo, Pablo el apóstol, hablándote de cómo estas cosas los corintianos, porque quizás los corintianos tenían la misma inquietud que tienes tú hoy. No, Cristo ya vino.
Cristo ya vino, ya está en nuestros corazones, esto es espiritual y esto es celestial. Esto así es muchos hoy. Exacto, pues ya vino, ya está Cristo. Y entonces utilizan un versículo que dice que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio en los cielos. Pero no se ha deshecho. Exacto, pero el problema es que aún cuando tú vayas a la muerte, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, pero eso es en su venida. Porque así mientras no que Él no venga, tú vas a la muerte y la muerte es lo que te tiene ahí, pero no te puede retener. Exacto. Pero cuando Él venga, entonces, por eso es que hay un orden, que es el orden que Él dice aquí, en el versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno a su debido tiempo y a su debido orden. Cristo, que es el primero que aparece, después dice las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los que duermen, los que estén durmiendo. A lo mejor nos toca a nosotros ver la venida del Señor y entonces vamos a ver a los muertos resucitar. Correcto. Y veremos la transformación de nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces hay muchos que piensan que esto es como una fábula judaica, sí, o artificiosa. Porque suena como una película así de Star Wars. Sí, como si fuera misticismo. Esto no es misticismo. Imagínate cuando Moisés, pastor, Dios le dijo, tú ves esa vara que está ahí, coge esa vara y dale a la roca. Y no le digo dale a la roca, háblale a la roca. ¿Tú sabes lo que es hablarle a una roca y decirle, roca, dame agua? Sí. Y entonces Moisés, como la roca no dio agua, empezó a darle palo a la roca, como quiera el agua salió. Pero le dijo Moisés, yo no te dije que le dieras a la roca, sino que le hablaras a la roca. Entonces, una mente natural dice, pero como yo hablando en una roca va a dar agua. Porque no eres tú, es la palabra que tú estás hablando que trae poder. Otra cosa es que cuando yo he compartido con algunos pastores sobre la segunda venida de Cristo, me han dicho eso mismo, que parece como algo místico, como una historia. Pero sin embargo, si tú crees que Moisés abrió el mar rojo, si tú crees en la historia de Noé, exacto, pues entonces tú tienes, ¿por qué no creer en la venida del Señor? En la venida del Señor. Lo mismo, porque Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Exacto, porque a un Jesús le preguntaron, ¿y cómo estas cosas van a acontecer? Y él dijo, así como en los días de Noé, así va a ser la venida de Noé. ¿Y cómo fue los días de Noé? Los días de Noé fue con destrucción. Es decir, que cuando Dios le dijo a Noé, prepara que lo que viene es destrucción, nadie creyó las palabras de Noé, sino todo el mundo se burlaba. Dice que solo 8 personas fueron salvas, porque creyeron, bueno, la familia de Moisés. Así mismo será la venida del hombre. Sí. ¿Sabes? Ahora vamos a seguir trayendo evidencia, pastor. Claro que sí. Porque fíjate que aquí ahora. Está escrito. Exacto. En el primera de carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 23, dice: pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido no es el diablo, sino es la muerte. Exacto, porque ya el diablo fue destruido en la cruz del Calvario. Ajá, pero es lo que estamos hablando. Sí. Aún todavía tú conoces la muerte hoy. Y Pablo dice que porque dejas de ser un cuerpo de muerte. Exacto. Porque ella conduce a la muerte. Ahora, ¿cómo ese va a ser el último enemigo que va a ser destruido? Pues Cristo, cuando venga en su venida, ¿qué va a pasar? Que ahí la muerte va a ser destruida como Él la destruyó. Como dijo allá en Oseas capítulo 13, versículo 14, cuando dijo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Pues Él fue su muerte y su destrucción, porque Él venció a la muerte. Ahora quien te falta vencer es a ti. Pero eso está todavía en esperanza. Todo el capítulo 1 Corintios 15, cuando te habla de la venida de la aparición física. Por ahí están diciendo que la aparición y la venida es diferente. No es lo mismo. Es lo mismo. Aparecerse y venir en este aspecto de 1 Corintios 15 es exactamente lo mismo. Sí, ahí no puede separar. Son interpretaciones vanas de hombres. Sí. Entonces, cuando Él venga, dice ahí que el postrer enemigo, que es la muerte, será destruido. Es decir, si tú todavía cargas con un cuerpo de muerte, porque lo tienes, si la gente todavía se está muriendo hoy, es porque el postrer enemigo no ha sido destruido, y Jesucristo no ha venido. Esto no se ha cumplido. Esto no se ha cumplido. Entonces,
¿Qué tú le responderías a algunos que han dicho, no, lo que pasa es que la segunda venida es solo espiritual? Bueno, pues, pero fíjate lo que dice aquí, Pastor Iván. Aquí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 2 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque hay muchas personas que dicen que no hay resurrección. Que no, que eso ya se cumplió y que ya cuando tú te mueres, parte del cuerpo y ahí te fuiste. Que no hay resurrección de muertos. Esto lo están diciendo hace 2000 años. Esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Dice, a ti te engañaron y no te creen así. Dice, versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque el asunto es aquí, es este. No es que Cristo haya resucitado. El asunto es que el que tiene que resucitar eres tú, porque ya Él resucitó. Entonces, si decimos que no hay resurrección para nosotros, entonces Cristo no resucitó, porque Cristo no vino a resucitar por Él mismo. Cristo vino a morir, o mejor dicho, a poner su vida en rescate por la nuestra. Aclarando estamos que Cristo vino a resucitar no por Él mismo, porque Él no necesitaba ni morir ni resucitar, sino que Él vino a poner su vida en rescate por la nuestra y conoció la muerte, destruyó la muerte y resucitó a los muertos. ¿Para qué? Para que así como Él resucitó, el día que nosotros vayamos a la muerte, tengamos la esperanza de que cuando Él venga, vamos a resucitar. Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y ahí sigue aclarando en el versículo 20, cuando dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir que tuvo que ser de la misma manera. Así como el primer Adán nos mató, pues tenía que venir un postrer Adán y resucitarnos. No se podía quedar la cosa así. Tuvo que ser de la misma manera. Usted tiene que decir, de la misma manera que el primer Adán nos mató, de la misma manera el postrer Adán nos resucitó. Exacto. Que es lo que te dice también Romanos capítulo 5, pastor, a partir del versículo 17, que dice que la muerte entró por un hombre, pero que por otro hombre, Jesucristo, vino la justicia. Es decir, que por un hombre vino la muerte, pero por el otro vino la justicia, para que podamos resucitar. Entonces, ahí es donde viene ahora el tercer aspecto de esa venida del Señor. Que ahora, ¿cómo va a ser esa venida? Quiere decir que hay varios aspectos de esa venida, porque lo que dicen, y hay un orden. Porque lo que dicen que ya vino, no estamos discutiendo contigo, no, Él vino a tu corazón, claro que sí. Claro que sí. Pero no se puede negar en ninguna forma lo que Pablo llama la segunda aparición física, donde en esa aparición van a haber personas resucitadas. No solamente eso, el postrer enemigo será destruido, porque todavía no está destruido. Hay personas que dicen, no, ya todo está hecho, entonces tú, ¿por qué estás comiendo? ¿Por qué todavía tienes que trabajar? No, todavía, eso no todo está hecho, no, todavía estamos aquí esperando la gloriosa manifestación de la venida de Jesucristo. Fíjate que Pablo a los tesalonicenses les empieza a orientar, y allá en el capítulo 2, versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es decir que Él está anunciando una venida, y si Pablo está anunciando una venida, vemos después que en el mismo libro de los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir que aquí ya Pablo viene a corroborar lo que Jesús de Nazaret había dicho, que en su venida pues venía con trompeta, venía con sus santos ángeles, venía en una aparición física donde todo ojo le iba a ver. Exacto. Y yo recibo que el Señor hace que reflexione, porque hay gente que se encierran en una teoría y dice, no, esto no es así, pero no investigan más porque ya se cerraron, ¿ves? Expanda tu conocimiento,
No seas terco, ábrate ahí, espérate, déjame escuchar lo que dicen estos caballeros del Señor. Lee. Exactamente. Estudie. No, ya yo he leído ya por 30 años. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Acaso tú ya no te hagas sabio en tu propia opinión? Nadie aquí está crecido. Todos estamos creciendo continuamente. En gracia. Que eso exacto. Es difícil y de aceptar. sobre la venida del Señor es imperativo que tú salgas de tu cuadro y te pongas a estudiarlo. ¿Sabes por qué? Porque si no te va a sorprender. Pablo dijo que cuando Él venga algunos van a quedar sorprendidos. Y Pablo dijo, se apartarán avergonzados. Pablo dijo, entiendan esto para que no sobrevenga ese día como ladrón y vas a estar sorprendido, vas a estar atónito. No, tú debes estar ya preparado. No, el Señor viene, entendí, pastor, estamos claros, está escrito, aunque mi mente carnal teológica no lo reciba, voy a someterme al consejo del Señor. Fíjate que ya Pablo viene anunciando para irnos aclarando. Y ahí mismo en primera carta Tesalonicenses, que es una carta poderosa, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Los tesalonicenses no escribieron nada, son cartas paulinas escritas a esta iglesia. En el capítulo 4 de primera carta a los tesalonicenses, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen esperanza que Cristo va a venir y entonces se quedan, bueno, ya Cristo vino, esto se acabó, cuando me muera, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero no, tengo buenas noticias para ti, o tenemos. En el versículo 14, fíjate ahora como vuelve a recalcar, se lo digo a los corintianos y ahora se lo está diciendo a los tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no vemos que eso haya aparecido todavía. Sí. Yo no me he enterado que ningún cementerio las lápidas se hayan empezado a abrir y que las tumbas hayan empezado a romperse. Todavía no hemos visto eso. Y yo paso por un cementerio todos los días cuando voy para el aeropuerto. Posiblemente algunos de los que creen que ya vino van a las tumbas a darle flores a la abuela. Y sí, todavía pues tú tienes que ver a tu abuela que haya resucitado. Que va a haber un cuerpo resucitado. Ahora mira cómo dice el versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, yo todavía no he visto ese día, Pastor Iván. Otra cosa dice que no ignores estas cosas para que aquel día no te sorprenda como ladrón. Y que nos alentemos. Porque cuando un ladrón aparece en la casa y tú lo descubres, pues vas a quedar en pánico. Exacto. Entonces, pero si tú lo estás esperando, si tú dices, no, hoy me van a robar. Sí. Entonces tú tienes la puerta abierta con el cafecito, viene el Señor, le tengo la comidita, muchacho. Pero si tú no esperas al Señor, entonces ese día te va a sorprender como un ladrón, porque tú no estás esperándolo. Y entonces vas a caer en pánico, vas a caer en miedo. Nosotros no nos vamos a decir, mira, nuestro Dios ha llegado. Y no puedes tener día, fecha y horario, porque Él dijo, estas cosas no las sabe nadie en cuanto a la venida, ni los ángeles de mi Padre. Es que, mira, evidencia bíblica, pastor. Mateo 24:36. Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Ni la hora. Ni los ángeles del cielo. Y hay gente por ahí que saben ya. Entonces no podemos decir que no, yo descubrí que en el año 70 llegó. Son aberraciones doctrinales, son herejías, son desviaciones, bendecido. Engaños. No que tú seas malo, sino que tu teoría, tu doctrina está errada. ¿Sí? Entonces es tiempo de arreglarlo, porque Dios no quiere que tú quedes sorprendido en ese día. Fíjate que ahí sigue diciendo, Pastor Iván,
que hay tantas cosas. Fíjate que ahora, ya cuando estamos entrando a concluir ahí mismo en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que hay un día. No pierdas la esperanza, no te desesperes, sé paciente. Dice que es un día. Exacto. No es que va a estar caminando con un cuerpo mortal bendecido. Exacto. Tanta gente que dice que son Cristo hoy en día, que andan caminando por la tierra. No. Cuando Él venga, Él viene glorificado, dice, en el cielo con todo poder y con sus ángeles. Va a ser un espectáculo. Mira, la venida viene con estos aspectos. Viene con poder en el cielo. Viene con sus santos ángeles. Viene a resucitar a los muertos de sus tumbas, viene a destruir el postrer enemigo que es la muerte. Dice que cuando Él aparezca, que eso va a ser un evento, un espectáculo, viene con sonido de trompeta, con voz de arcángel, eso es un día, con trompeta final, dice que todo ojo le verá. Ahora mismo aquí en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo está diciendo, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que todas estas cosas las estamos viendo que están apareciendo ahora. ¿Cuántas personas no están apareciendo llamándose Cristo? Hace poco uno que nosotros conocimos muy de cerca, pues llegó él a aceptar que él mismo era Cristo, que él era Jesucristo hombre, que era Dios en estos tiempos. ¿Y qué le pasó? El Señor se lo llevó. Porque si hubiera sido Cristo, ya yo no estuviera aquí, ya estuviéramos resucitados y hubiéramos sido transformados como Él prometió, y todos estuviéramos ya ahora en luz inaccesible, juntamente sentados, porque la posición de nuestro espíritu legalmente está sentado en lugares celestiales, ahí en la deidad, en lugares donde el ojo humano no puede llegar, en luz inaccesible, ahí donde está nuestro depósito espiritual, en luz inaccesible. Pero yo todavía me veo sentado ahora mismo aquí, en la calle Hardwick, juntamente con el pastor y los que están aquí congregados con nosotros. Así que la llegada no ha venido. Es bueno entender que las personas que no reciben esta humilde exhortación, bendecido, te va a sorprender ese día. Sí. Te va a sorprender, eso es, asumiendo que viene en nuestra generación, porque si Dios le da la gana, dice, no, yo voy a dejar esta generación pasar, y 2 más o 3 más, y desaparecerá en la 6ª o en la 7ª. Eso ahora, le toca a él saberlo, ¿no? Ahora fíjate, pero puede ser que venga ahora. Mira lo que dice el versículo 8, dice, y en esa venida, en este evento, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, que es la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Eso no ha acontecido todavía. Eso estamos en esa esperanza. Y no solamente eso, mira, está por toda la Biblia. Zacarías capítulo 13 dice, Zacarías capítulo 13, apúntalo, y Malaquías capítulo 3 versículo 2 dice que 2/3 partes de la tierra van a ser arrancadas, desaparecidas. Eso no ha pasado. Dice que cuando Él se manifieste, ¿quién podrá estar de pie? Eso va a ser un evento tan poderoso que nadie va a estar de pie. Por eso es que Pablo dice, mire, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Porque ese día cuando aparezca, aún los musulmanes, los hindús, las sectas, todos los testigos de Jehová, las religiones, ¿sí?, que no aceptan a Jesús, van a caer de rodillas y sí, van a decir, mire, no van a poder quedar de pie. Malaquías capítulo 3 versículo 2, y van a decir, Jesucristo es el Señor. Ahora no quieren decirlo porque no ha llegado y parece que como que Dios los deja. Sí, pero tú que conoces que Jesucristo es el Señor, shame on you. O sea,
debes tú saber que Jesucristo vuelve por su iglesia. Fíjate que otro consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que es lo que estamos haciendo nosotros en este instante, en este momento. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sí, conforme a sus propios deseos. Es un maestro conforme a su propia concupiscencia. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ajá. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, que aún Pablo, cuando partió, no había llegado, porque hay otros que han dicho: eso fue en los tiempos de Pablo. Fíjate que Pablo está anunciando. No, aún Pablo en su tiempo de partida, sí, él sabía que Cristo no había llegado. Y en el versículo 7 y 8 les dice: pastor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará en futuro el Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo amo su venida. Bueno, pastor, quiere decir que si uno no tiene expectativa y tiene esperanza de la venida del Señor, pues imagina, estamos fuera del Evangelio, no tenemos esperanza. Exacto, y sin esperanza no podemos estar. Estamos viviendo en este mundo como cualquier ser terrenal por ahí. Ahora, esto es algo importante lo que vamos a tratar ahora, que hubieron discípulos de Jesús que oyeron de cerca sobre este evento. Y no podemos negar que Santiago estuvo ahí, Pedro estuvo ahí, Juan estuvo allí y Pablo tuvo conversaciones con el Señor. Ahora vemos cuál fue la opinión de Santiago respecto a esto. Porque respecto a otras cosas, a lo mejor Santiago estaba equivocado en cuanto a la fe, pero Santiago, de la venida él sabía, porque estaba allí y oyó aquel día cuando los discípulos le preguntaron: maestro, dinos cómo serán estas cosas. Ahí en Mateo 24, cuando Jesús explica. Y ahora vemos aquí en Santiago capítulo 5, versículo 8, cuando él dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y todavía Santiago estaba esperando esa venida. Lo vemos ahora en segunda carta de Pedro, que también estuvo allí. Esas cosas no se pueden negar. Capítulo 1, versículo 6. En primera carta de Pedro 16, capítulo 1, versículo 16. Fíjate que dice aquí: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida. Este es el tercer aspecto de su venida. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, escucha esto: siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, que ellos vieron a Jesús caminar por encima de las aguas. Ellos vieron a Jesús sanar a la niña que había muerto. Ellos vieron a Jesús hacer maravillas y milagros, multiplicar panes y peces. Vieron que hizo aparecer Elías y Moisés así. Exacto. Es decir, que lo que ellos vieron ahí. Por eso que ahora, como tú dices, no, Cristo viene, pero viene con trompeta, y con trompeta final y voz de arcángel. El incrédulo, el escéptico dice: esos son fábulas, no te metas en eso, que esas cosas ya pasaron. Porque es incrédulo, de corazón. El cristiano es incrédulo. El cristiano es incrédulo. Entonces, Pedro el apóstol está diciendo: mira, nosotros vimos su majestad. El tipo multiplicó panes y peces. El hombre caminó por encima de las aguas. El hombre me dijo: tira la anillo. Yo le dije que no, que esa hora no había peces, y me dijo: tira la anillo. Y cuando tiré la anillo, la saqué llena de peces. Yo vi su majestad y vi también y oí que él me dijo que estas cosas venían, y esto no es una fábula artificiosa, viene. Y entonces mira cómo explicó ahora el mismo apóstol Pedro. Ahí en segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, pastor, versículo 12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados
se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, a los cuales mora la justicia. Es decir, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado en él, sin mancha, irreprensibles y en paz. Es decir, que estos son hombres que estuvieron allí, que oyeron directamente, Pastor Iván, de Jesús mismo decir cómo estas cosas iban a hacer, y hasta ahora eso no ha acontecido. Sí, y bueno, y recibimos, ya para concluir el tema de hoy. Bueno, pues fíjate, tú sabes que siempre en las conclusiones tenemos, porque ya hablamos lo que habló Santiago, hablamos lo que habló Pedro. Pablo lo habla por todos lados. Exacto, hablamos lo que habló Jesús. Pero ahora, conforme a esto que Pedro dice que los cielos encendiéndose serán destruidos y los elementos serán quemados, pues uno dice, eso es una fábula artificiosa, ya eso es un cuento de vieja. Ahora Pablo el apóstol, en el capítulo 12, en el versículo 25, nos aclara esto que dijo Pedro. Cuando él está escribiendo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, que esto es escrito para nosotros, para que lo tengamos como firme ancla del cuerpo. Dice el versículo 24 del capítulo 12, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, en los tiempos de Noé, cuando Dios le dijo a Noé, amonéstalo, no le hicieron caso. Dice, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Lo mismo que dijo Pedro. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, pastor, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mira, Cristo viene. Mantente en esa esperanza, pastor. Exacto. Así mismo, y bueno, yo tengo un versículo para concluir aquí. Primera carta a los Corintios 16, capítulo 16, versículo 22, dice que el Señor viene. Pablo esperaba que esa venida aconteciera en su tiempo. Él deseaba que, pero no pasó. Por eso él dijo, bueno, ya yo estoy pronto para ser sacrificado. Como quien dice, si no viene ahora, ya yo sé que algo va a suceder aquí. A mí me está que yo me voy, pero como quiera ese día yo voy a ser coronado. Exacto, mi corona está reservada, dice, y no solo a mí. Y a los que también a los que les esperan, porque si no los espera, pues entonces qué triste sería, ¿no? Nosotros Dios dándonos recompensa, pastor, y otros ahí avergonzados en una esquina, diciendo, ¿y qué pasó conmigo? Pues eso te dijo hoy, mira, apunta la fecha. Y no es que no vas a estar ahí. El 14 de febrero, mira, el Día del Amor. Mira cuánto Dios te ama. El Día del Amor de 2016, Jesucristo habló a través de su apostolado del centro Gracia sobre Gracia para recordarme que yo vuelvo y que no te acontezca que ese día te sorprenda, mi bendecido. Como la hora de la noche. Mira, pastor, y ese versículo que usted estaba leyendo dice, el que no amara al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Así se despidió el apóstol Pablo. Dijo, mira, hoy en el Día del Amor, como te acaba de decir el pastor Iván, el que no amare al Señor Jesús, porque ese es tu verdadero enamorado. Mira, el que no amare al Señor Jesús, dice, sea anatema, sea apartado, porque Cristo viene. Porque Él te ama a ti, pero lo amas tú a Él. Mira, Cristo prometió que venía y vino. Cristo prometió que iba a ser morada en ti y lo hizo. Y Cristo ahora te prometió que venía a buscarte. Y dice que sus promesas son sí en Él, amén, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que si Cristo dijo que Él venía a hacer un espectáculo gigante, con voz de arcángel, con trompeta final, con todos sus santos ángeles, mira, espéralo porque Él viene. Amén. Así que te declaramos bendecidos en la espera de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Abba, Padre. El Señor viene, bendecidos. Cristo viene.